Imagina una mujer brillante atrapada entre dos mundos, el de su propia mente y el de una sociedad que decía que una mujer que pensaba demasiado estaba loca. Una autora que revolucionó la literatura del siglo XX, pero que al mismo tiempo era silenciada, medicalizada e internada por ser demasiado sensible. Esa mujer fue Virginia Woolf. ¿Fue su enfermedad la que definió su vida o la forma en que la sociedad decidió nombrarla? Virginia Woolf fue una figura feminista fundamental y una de las autoras más influyentes del siglo XX. Nació en 1882 en un mundo dominado por hombres y desde muy joven su vida, su obra y su salud mental quedaron profundamente entrelazadas. Fue diagnosticada con depresión maníaca, lo que hoy asociaríamos al trastorno bipolar. Un sufrimiento que se intensificó por varios traumas tempranos. La muerte de su madre cuando tenía 13 años, el abuso por parte de su hermanastro Gerald Duckworth y la pérdida de su hermana Stella y de su padre más tarde. Algunos estudiosos también apuntan a un posible componente genético en su enfermedad. A lo largo de su vida experimentó periodos de depresión, ansiedad, alucinaciones y fuertes dolores físicos, lo que la llevó a varios intentos de suicidio. Tras su primera gran crisis, fue tratada por numerosos psiquiatras sin éxito y acabó internada en instituciones como Barley House, centros para mujeres con trastornos nerviosos. Allí se le prohibía escribir, a pesar de que para ella la escritura era su mayor forma de terapia y escape. Tiempo después, se trasladó con su esposo a las afueras de Londres para intentar descansar, pero el estrés de la guerra, la presión de sus obras y su conflicto constante con la sociedad patriarcal la llevaron a su última crisis. Ante la posibilidad de volver a ser internada y perder la capacidad de escribir, Virginia se suicidó el 28 de marzo de 1941 arrojándose al río Ouse. Aún así, Woolf siempre consideró que su enfermedad, aunque difícil, formaba parte esencial de su identidad creativa. «Mi locura me ha salvado», afirmó. Aunque nunca recibió un diagnóstico de histeria, sí se le atribuyeron etiquetas como crisis nerviosas o inestabilidad emocional, diagnósticos que sustituían a la histeria y que se aplicaban con frecuencia a mujeres creativas, sensibles o rebeldes en una sociedad patriarcal que tendía a clasificarlas como frágiles o locas. Así, Woolf terminó encasillada dentro del concepto de locura femenina, atrapada entre su enfermedad real y los prejuicios sociales que definían a la mujer como emocionalmente inestable. Comprender su historia implica explorar este cruce entre psiquiatría, género y literatura y el papel que estas categorías jugaron en la vida de las mujeres de la época. ¿Cómo definirías el concepto de locura femenina en la época victoriana y principios del siglo XX? Mujeres que tuvieran otros gustos o que no estuvieran o que no quisieran ni buscasen tener una vida, ni un marido, ni todo esto se consideraba como histeria y esto servía para encerrarlas ahí. ¿Cómo influían estas ideas en la vida y educación de las mujeres? ¿Hasta qué punto este marco tan reducido facilitaba que cualquier desvío fuera interpretado como histeria o locura? El hecho de que las mujeres no podían recibir educación, mientras que sus hermanos, como es el caso de Virginia Woolf, sí que asisten a la universidad. Entonces, al no recibir educación, esto lo explica mucho en Una habitación propia, hace que las mujeres tengan que buscar la forma de educarse a sí mismas. Sí, había un acceso a la educación, pero no era un acceso a la educación ni justo ni formal, y además todas terminan casándose. La señora Dalloway muestra el ejemplo perfecto de una mujer que es herencia de la época victoriana, porque no es época victoriana, se casa porque le toca y vive encerrada así como un pájaro dentro de una jaula. Pero no está en ese momento en quiebre mental, está en su pico, digamos. Ella cuando tiene uno de estos episodios no era capaz de producir. Pero sí es verdad que esta constante melancolía que tiene Virginia Woolf la acompaña siempre y suele ser una característica de mentes muy brillantes. Después de llevar a cabo la entrevista y analizar el diagnóstico que se le hizo a Virginia Woolf en su pasado, podemos relacionar la etiqueta de histeria con lo que hoy conocemos como TLP, trastorno límite de la personalidad. La comprensión entre el posible TLP de Virginia Woolf y el diagnóstico histórico de histeria revela cómo el género ha influido en la forma de interpretar la salud mental femenina. Aunque el TLP es un diagnóstico moderno y válido para todos los géneros, también ha recibido críticas por aplicarse con mayor frecuencia a mujeres y por basarse en estereotipos que asocian la feminidad con vulnerabilidad o descontrol emocional, poniendo en duda si el sufrimiento era real o fruto del prejuicio. Varios estudios señalan que los modelos psicológicos han tomado al hombre como referencia de normalidad, contribuyendo a patologizar rasgos considerados femeninos. Woolf cuestionó abiertamente las teorías psicoanalíticas y las estructuras patriarcales que definían la feminidad, defendiendo la independencia intelectual y la fluidez de género.
En conjunto, la vida de Wolf muestra cómo la comprensión de la salud mental cambia con el tiempo y cómo las categorías diagnósticas están atravesadas por el género. El análisis del caso y de la vida de Virginia Woolf muestra cómo el sufrimiento psicológico de las mujeres, históricamente relacionado con la histeria, ha sido interpretado a partir de marcos psicológicos y biológicos influenciados por una visión sesgada de la mujer, basada en prejuicios y estereotipos anticuados. Este análisis nos ha permitido comprender cómo ha evolucionado el diagnóstico de la locura femenina y cómo éste continúa teniendo repercusiones en la sociedad actual. Lo que anteriormente se conocía como histeria puede relacionarse hoy en día con el trastorno límite de la personalidad, el TLP, compartiendo síntomas como la intensificación y la inestabilidad emocional.